Bienvenidos, estimados estudiantes. Mi nombre es Marina Griselda Rivas. En esta sesión trabajaremos en la materia de lógica para computación. La agenda para este día es revisar los elementos para el planteamiento de un problema, ver los elementos del pseudocódigo, la simbología empleada para la creación de flujogramas, resolver o dar la solución de un ejercicio, iniciando en primer lugar con el método solucionador de problemas y posteriormente desarrollar el pseudocódigo y flujograma para un ejercicio que requiere el uso de estructuras secuenciales y finalmente la despedida. Los objetivos programados para esta sesión es realizar el planteamiento de un problema, elaborar los algoritmos para estructuras de datos secuenciales, crear los flujogramas con estructuras secuenciales que den respuesta al ejercicio planteado. En primer lugar, el ejercicio es el que se plantea a continuación. Se requiere solicitar el nombre de un estudiante, el nombre de la materia y las notas que obtuvo el alumno en 3 parciales, valiendo cada uno de ellos el 20%. Es decir, que juntos valen el 60%. Se debe solicitar además la nota del proyecto equivalente al 40%. La solución deberá mostrar el nombre del estudiante, el nombre de la materia y el promedio obtenido. Para la situación anterior, se pide que se realice lo siguiente: planteamiento del problema utilizando el método de la caja negra, crear el pseudocódigo y finalmente crear el flujograma. En primer lugar, observaremos que los elementos del planteamiento del problema son los que se muestran a continuación: formulación del problema, planteamiento del problema, que es el método de la caja negra. En tercer lugar, definiremos las variables de salida. Como cuarto punto, la definición de variables de entradas, que son los datos disponibles. En el numeral 5 veremos las restricciones. Para el numeral 6, los procesos. Y finalmente, en el numeral 7, las variables de proceso. Para formular el problema, debemos replantear el ejercicio tal y como se explicó, tomar en cuenta cada uno de los detalles. Podemos observar que acá se pide el nombre del estudiante nuevamente, el nombre de la materia, sus notas en los 3 parciales y además la nota del proyecto. Se especifican cada uno de los porcentajes de las actividades. La solución debe mostrar el nombre del estudiante, el nombre de la materia y el nombre del promedio. En segundo lugar, trabajaremos con el planteamiento del problema, donde se deben definir las variables de entrada, las variables de salida y el proceso. Observemos que dentro de las entradas tenemos la variable estudiante, materia, las notas respectivas para los parciales y el proyecto. Dentro de las variables de salida tenemos el promedio. Ahora, cabe resaltar que estas variables existen algunas reglas para escribir su nombre, entre ellos que no pueden ser numéricas. Sí pueden trabajarse textos y números. Además de ello, el nombre de estas variables no debe llevar espacios ni caracteres especiales y algunas otras reglas las cuales deberán revisar en el libro de texto. El proceso también se va a realizar en este momento, queda no visible al usuario, sin embargo, más adelante desarrollaremos el proceso respectivo. En el Romano 3 trabajaremos la definición de la variable de salida, es decir, los resultados. Observemos que el nombre de la materia se llama promedio y acá vamos a definir de qué tipo es la variable y además una descripción de su contenido. En el Romano 4 trabajaremos la definición de variables de entrada, es decir, los datos disponibles. Podemos observar que las 2 primeras variables son de tipo texto y en este caso contienen el nombre del estudiante y el nombre de la materia en la cual se va a calcular el promedio. Las siguientes 4 variables contienen las notas de parcial 1, parcial 2, parcial 3 y el proyecto respectivamente y todas son de tipo real.
El Romano 5 consiste en definir las restricciones. En este caso, las notas deben ser mayores o iguales que 0 y esto se puede plasmar de la siguiente manera: los nombres de las variables y decir que cada una de ellas debe ser mayor o igual a 0. En el Romano 6 haremos los procesos. Como les había dicho antes, este es el momento en el que debemos definir cada proceso que se realizará y no son más que las operaciones dentro del programa. Veamos que el parcial 1, parcial 2 y parcial 3 contenían un 20%, lo cual equivalía al 60% entre todos. Para ello, hemos definido la variable prom parcial, dentro de la cual obtendremos el promedio de los parciales exclusivamente y esta suma será dividida entre 3. Ahora, el promedio de la materia, que es el que se plasma acá, va a ser el promedio de los parciales por el 60% más el proyecto por el 40% respectivo. Esta variable de proceso prom parcial no había sido definida anteriormente. Sin embargo, en esta porción de la tabla podemos observar que se hace la definición de ella, el tipo y la descripción con la cual se va a trabajar el promedio de los parciales. Ahora bien, vamos a trabajar con los elementos del diseño de un algoritmo. En primer lugar, todo algoritmo debe llevar un encabezado, método, declaraciones de variables, las acciones de leer, calcular e imprimir y finalmente la finalización del método principal y del algoritmo. La solución planteada es la siguiente. En primer lugar, vamos a colocar el nombre del algoritmo y acá podemos observar que tiene espacios entre una palabra y la otra. La siguiente línea del algoritmo define la nota de un estudiante. En este caso no debe llevar espacio. En primer lugar, colocamos el método principal. Dentro de este método principal se va a hacer la declaración de las variables. Podemos observar que la declaración de las variables se muestra a continuación. Estudiante y materia, ambas eran de tipo texto. Acá le hemos colocado cadena, que es exactamente lo mismo. La siguiente declaración va a ser de las variables de tipo real. Parcial 1, parcial 2, parcial 3, proyecto, prom parcial y promedio. Todas las variables que serán parte del sistema deben estar declaradas en esta parte del algoritmo. Observemos que en el literal B vamos a hacer una solicitud del nombre del estudiante, el nombre de la materia, la nota de los parciales, esto es para el 1, 2 y 3, y la nota del proyecto. La solicitud de estas variables, en este caso, se ha definido qué valores se va a solicitar. Sin embargo, acá no se está plasmando los nombres de las variables, puesto que ya habíamos dicho, hay reglamentación para ello. No deben llevar espacios y acá estamos observando que hay espacios entre los textos que se han escrito. Continuando con la creación del algoritmo o pseudocódigo, vamos a hacer la lectura de las variables de entrada. Observemos que en este punto deben escribirse las variables tal y cual fueron declaradas. Observemos acá los nombres de las variables. En el literal D vamos a hacer un cálculo, en primer lugar de los promedios de los parciales. El parcial 1, 2 y 3 van a ser sumados y divididos por 3 con la finalidad de obtener un promedio exclusivo para parciales y posteriormente esto puede ser multiplicado por el 60%. En el siguiente literal calcularemos el promedio final de la materia, el cual va a ser obtenido mediante la fórmula siguiente. El promedio del parcial por el 60% más el promedio del proyecto por el 40% y de esa manera obtendremos el promedio total del alumno. No nos queda más que imprimir los datos que se nos pide, entre ellos el estudiante, la materia y el promedio.
como ya hicimos todos los pasos respectivos para el algoritmo, no nos queda más que finalizar el método principal. Finalizamos además el nombre del algoritmo y un fin para que el algoritmo quede totalmente finalizado. Ahora bien, procederemos a hacer el algoritmo, a plantearlo como flujograma. Para ello, en primer lugar, debemos tener conocimiento de la simbología que se utiliza. Inicio o fin del diagrama lo va a representar ese símbolo. La lectura de datos estará representada por este otro símbolo. Las líneas de flujo, que son estas flechas, en el sentido en el cual se coloquen. Los procesos serán representados mediante este símbolo, es decir, un rectángulo. La representación de las impresiones o salidas van a ser con ese símbolo y las conexiones, ya sean a la misma página, si es para la misma página, serán con este símbolo, mientras que si es para otra página, será el que estamos observando en pantalla. La solución del flujograma planteado es la siguiente. Un inicio, en primer lugar, observemos que es el símbolo que habíamos hablado que se iba a utilizar y en su interior la palabra inicio. La flecha de flujo que nos indica cuál va a ser la secuenciación que va a llevar. La lectura de las variables, colocamos las variables tal y como fueron definidas dentro del flujograma. La variable estudiante, materia, parcial 1, parcial 2, parcial 3 y proyecto, todas separadas por coma. A continuación, la flecha de flujo y el siguiente proceso. Acá vamos a sacar el promedio de parciales, el cual ya se había definido que era la sumatoria de las notas de los 3 parciales dividida por 3. La línea de flujo. Como este contenido ya no nos cabe dentro de esta misma página, haremos uso de las conexiones y lo rotulamos en su interior dependiendo de cada cuántos estemos empleando. Como es el primero, vamos a colocar en su interior el número 1 y para continuar en la siguiente página lo rotularemos de la misma manera indicando que acá continúa el flujograma. La flecha de flujo. Continuaremos con el promedio de parcial, el cual va a ser empleado o calculado mediante la fórmula que ya habíamos definido antes, PROM parcial por el 60% más la nota de proyecto por 40%. Continúa las flechas de flujo. Y antes de finalizar, deberemos plasmar las impresiones, entre ellas las variables estudiante, materia y promedio. La flecha de flujo y observamos cómo el diagrama ha finalizado. Gracias por su atención y les esperamos en la próxima videoclase.